Buenas tardes, mi nombre es Iván Merlano, estudiante de Ingeniería de Sistemas y bueno, pues en este video te vengo a enseñar a cómo usar la herramienta de testing de SwapUI. Bien, sabemos que SwapUI es una herramienta de testing útil al momento de testear una API. Si supongamos que tienes una API desarrollada con la tecnología que sea, si sea Java con Spring o Laravel con PHP o Node.js con JavaScript o Flash o Django con Python, ¿sí? O C# con .NET, ¿sí? Supongamos que tienes tu API desarrollada en la tecnología que sea y quieres testearla, ¿no? Es muy sencilla el proceso de testeo. Simplemente vamos a descargar e instalar SwapUI de primero, que es un paso fundamental. Ok, así que avancemos con el video. Ya yo tengo SwapUI instalado en mi ordenador, así que no lo hago porque ya lo tengo. Entonces el proceso es muy fácil, simplemente buscamos SwapUI en el navegador y nos va a arrojar muchos resultados. Entonces damos clic en el primer resultado, que es esta, ¿sí? Que esto equivale a la página oficial de SwapUI. Entonces vamos aquí en donde dice SwapUI Open Source y damos clic en Get Started Now, y allí cuando demos clic en el botón nos va a enviar a otra página en la cual vamos a darle clic, obviamente aquí donde dice Download Now. Aquí vamos a tener dos opciones para descargar, ¿no? SwapUI Open Source, que equivale más que todo pues a la versión gratuita, ¿sí? Y el Ready API, que corresponde más que todo pues a la versión que es básicamente es una full version, ¿sí? Es una versión paga. La ventaja de esta full version es que te ofrece una serie de funcionalidad un poco más avanzada al momento de hacer testing, ¿sí? Ya que no solamente vas a poder testear una API de tipo REST y SWAP, sino de otros tipos, ¿sí? Entonces, en comparación con la versión gratuita de SwapUI Open Source, bueno, esta es muy buena, ¿sí? Ya que nos ofrece una gran variedad en el proceso de testing, pero no tanto como la de Ready API, que es una full version, ¿vale? Entonces, pues en este caso obviamente vamos a usar la de SwapUI Open Source. Entonces damos clic aquí en Download y ya automáticamente se va a descargar el instalador y posteriormente vamos a proceder con la instalación. Bueno, ya ustedes simplemente ya lo instalan, que la instalación es muy sencilla, simplemente dan clic siguiente e instalar y listo, ya con eso ya queda instalado. Bien, entonces vamos a abrir el software de SwapUI, ¿vale? En mi caso yo lo tengo instalado. Entonces aquí se está abriendo, ok. Esperemos que cargue, vale, que está ejecutando todos sus procesos. Y bueno, una vez que se haya abierto su software de SwapUI, vale, damos clic aquí en Close. Vamos a, bueno, antes de proceder a lo de SwapUI, yo voy a aclarar algo, ok. Ya yo tengo una API desarrollada, que la desarrollé con la tecnología de Spring Boot y Java a nivel de backend, ¿vale? Yo aquí tengo ya mis controladores, los repositorios, los DTO, las clases, ¿sí? Que son las entidades, la conexión a la base de datos y todo lo demás, ¿ok? Entonces, en mi caso hice una API que corresponde a una API de médicos, ¿sí? En donde yo simplemente registro un médico, listo todos los médicos, actualizo y elimino a un médico en específico, ¿sí? A partir del ID, ok. Entonces pues aquí básicamente yo lo definí de una forma sencilla, ¿no? El post, que equivale cuando se crea un nuevo médico; el get, cuando nosotros queremos traer ya una serie de registros que ya están almacenados ya en la base de datos, ¿sí? Del servicio. Entonces bien, aquí simplemente actualizo con el put, y con el delete pues, obviamente elimino un médico, ¿sí? A partir de un ID. Entonces ya yo tengo aquí mi API desarrollada. Bien, pues aparte de eso yo también hice uso de la paginación, que la paginación básicamente lo que hace es darnos, bueno, es aplicar una buena práctica al momento de listar un conjunto de datos, ¿no? Ya que no es una buena práctica listar todos los datos en una sola página, no es una buena práctica y tampoco no es una buena experiencia hacia el usuario final, ¿vale? Entonces una buena práctica es listar un conjunto de registros
por página, ¿sí? Supongamos que tienen 100 registros. Bueno, sería bien que listen 20 registros por cada página, ¿no? Y entonces así será un poco más sencillo, ¿vale? Entonces, si ustedes listan 20 registros por cada página, eso equivale a 5 páginas, que 20 por 5, 100. Bien, o si quieren listar 10 registros por cada página, pues equivale a 10 páginas, ¿vale? Entonces, porque 10 por 10, 100, ¿vale? Entonces, esa es una recomendación. Bien, entonces ya yo tengo aquí mi API desarrollada, vamos a ejecutarla. Ok, entonces si yo doy clic aquí, ya se está compilando de forma exitosa mi API en el puerto 8080, ¿vale? Esto se puede checar simplemente aquí. Miren que aquí está el puerto 8080 de tipo HTTP. Bien, entonces obviamente se está ejecutando a nivel local en mi ordenador, ¿no? Entonces, bien, entonces, ok, una cosa para aclarar, ¿vale? Ya yo implementé MySQL Workbench en esta API. Ya yo tengo ya creada la base de datos que se llama VaultMed y tengo ya creada la tabla que se llama médicos. Entonces, si yo ejecuto este query, ven que me lista todos los datos que ya yo tengo almacenados en la base de datos, ¿sí? Que básicamente equivalen a un total de 6 registros que están almacenados en la base de datos, ¿sí? Es decir, en mi base de datos yo tengo 6 médicos registrados, ¿vale? Entonces, bien, entonces vamos a probar Swap UI, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a Swap UI, vamos y le damos clic aquí en Res, y aquí simplemente vamos a digitar la URL de su API. Supongamos que su API está ya desplegada. Bueno, ustedes simplemente digitan el dominio y todo eso, y toda la URL ya, pues a nivel ya de despliegue, pues aquí básicamente aquí, ¿verdad? De su API, de su producto software, ¿sí? Si la tienen en la nube también, ¿vale? En mi caso, como yo la tengo ya compilando a nivel local, entonces yo pongo http://localhost 2.8080, ¿ok? Y /médicos, ¿vale? Entonces esto equivale a mi URL de mi API. ¿Y por qué /médicos? Porque ese es el endpoint, es el recurso que yo especifiqué aquí, básicamente acá en mi API, ¿no? Si nos vamos aquí al controller, ven que yo aquí con una más que todo haciendo especificación por medio de anotaciones en Spring Boot, yo especifiqué que el endpoint será /médicos, ¿vale? Eso equivale a la ruta de mi API. Entonces en /médicos yo voy a tener esta serie de métodos que me van a servir para la gestión de los datos, ¿vale? Entonces, bien, si damos aquí en OK, ven que aquí se despliega y se crea una interfaz de usuario hacia el usuario para testear su API. Bien, sabemos que existen muchos métodos HTTP, ¿sí? Sabemos que uno de esos es get, post, put, delete y mucho más. Miren que aquí están una serie, ¿no? Get, post, put, delete, get, ocean, trace, patch y muchos más. Entonces es muy útil esto. Entonces vamos a probar el método get, ¿vale? El método get básicamente hace referencia a listar todos los médicos que están almacenados en la base de datos. Y como ven, ya yo tengo ya almacenado aquí en mi base de datos 6 médicos. Entonces vamos a listar esos 6 médicos. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Simplemente yo especifico aquí que es de tipo get. Simplemente aquí rectifico que esté bien digitado, ¿sí? La ruta, es decir, el endpoint, vemos que es localhost en el puerto 8080 y médico, ¿vale? Entonces damos clic aquí en el botón verde y como ven se ha listado de forma exitosa los registros que tengo en mi base de datos, ¿sí? Y como ven, yo estoy haciendo uso de la paginación, ¿sí? Es una buena práctica, ¿vale? Entonces ven que aquí se me listó el médico Iván y el médico y la médico, la doctora Valeria. Entonces yo como hago para moverme en las páginas, muy sencillo, ¿vale? Aquí hacemos uso más que todo de los query params, ¿sí? Entonces si yo especifico eso de aquí, ¿vale? Si yo especifico esto de aquí, más que todo aquí en médicos, entonces si yo le doy aquí y lo pego y lo corro, ven que se me cambió ya de, o sea, pues básicamente como que de médicos, ¿no? Entonces yo puedo más que todo
como que moverme en las páginas de recursos y listar más que todo pues otros médicos de que se encuentran pues almacenados, ¿no? Entonces pues en este caso si yo pongo aquí size 2 mi primo, ven que ya no me sale nada porque me pasé de los registros, ¿vale? Ya que son 6 registros. Entonces simplemente así es como funciona esto. Entonces si yo ejecuto todos estos parámetros acá y lo ejecuto, ven que no sale nada. Entonces vamos a cambiar aquí el size a 2 y la página 0. Si lo compilamos, ven que me salen otros médicos. Si lo compilamos con 1, ven que me salen otros médicos, ¿vale? El doctor Guillermo y el doctor Edwin. Y entonces vemos que está funcionando de forma exitosa el método get en Swap UI, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer algo un poco más interesante. Vamos a crear un nuevo médico, ¿vale? Entonces para crear un nuevo médico necesitamos un JSON, ¿sí? Es decir, un objeto JSON. Entonces ven que aquí yo tengo dos objetos JSON. Uno que es una doctora y un doctor. Entonces vamos a almacenar estos dos doctores nuevos en la base de datos, ¿vale? Entonces si yo me copio este JSON de aquí y lo pego aquí en request, o sea, aquí en request especifico más que todo que vamos a hacer un método de tipo post, doy clic acá abajo y ven que se me despliega como un tipo de test area, ¿no? En la cual yo he especificado aquí que es de tipo JSON, ¿sí? Ven que es de tipo JSON. Entonces si yo pego ese JSON aquí, yo tengo aquí mi objeto, ¿vale? Sabemos que estos objetos vienen del front, ¿ok? Entonces eso pasa por la API, hace todo ese proceso de mapping con las entidades y posteriormente se almacena en la base de datos, ¿vale? Entonces se usan los DTO para poder validar esos datos, que no vengan datos erróneos, y todo ese proceso de seguridad para evitar alguna vulnerabilidad. Entonces bien, si aquí ejecutamos esto, ven que no me sale nada, y eso es bueno. ¿Y por qué? Porque si revisamos aquí en representation, ven que el estatus más que todo de esa función que hemos ejecutado anteriormente de una respuesta y petición fue de 200, y si recordamos 200 equivale a un OK, es decir, todo bien. Entonces si nos vamos a la base de datos y ejecutamos este query, boom, vemos que se ha almacenado correctamente en la base de datos el nuevo registro. Vamos a intentarlo de nuevo, ok. Vamos a copiar este nuevo médico y vamos a almacenar, disculpen, ese médico en la BD. Entonces si yo pego ese médico, ok, y lo ejecuto, ok, ven que aquí ya tengo más que todo un error, ¿vale? ¿Y por qué ese error? Ya que estoy digitando incorrectamente el Gmail. Entonces si yo pongo un Gmail correcto, ven que me está validando los datos. Entonces eso es muy bueno, ¿sí? Ya que el status fue de 400. Entonces si yo ejecuto otra vez esta petición, ven que ahora me sale otro error que dice que no puede, ya que no se puede como que digitar valores iguales con respecto al documento. Entonces si vemos que el registro del médico anterior, vemos que es el mismo ID de el médico que yo intento más que todo como que almacenar en la base de datos. Entonces ven que está funcionando la validación. Entonces vamos a cambiar aquí el ID, damos aquí clic y como ven ya no sale nada. Entonces vemos que el status fue de 200, ¿vale? Aquí se ve. Entonces si nos vamos a la base de datos de MySQL y ejecutamos el query, vemos que se ha almacenado correctamente ese nuevo doctor en la base de datos. Entonces ven que el funcionamiento de Swap UI es muy sencillo, ¿no? Entonces vemos que es muy sencillo, es muy fácil de usar, ¿sí? Pocas palabras, con sencillo, muy digamos que la interfaz es un poco obsoleta, ¿sí? Ya que existen otras competencias como
Postman o Insomnia, que son un poco más modernas, pero esta herramienta de Swap UI es muy buena, ¿sí? Ya que no solamente nos ofrece como que testeemos API de tipo REST, ¿no? sino también de tipo SWAP y otras APIs, ¿vale? Entonces es una herramienta de testing buena. Entonces, bueno, pues esto ha sido todo, muy sencillo, ¿vale? Y ven que pueden usar PostGet, ¿sí? El método que quieran y poder testear su API de forma completa, ¿no? Y ver que se está cumpliendo más que todo esos estándares y todo el funcionamiento a nivel de calidad de software con su producto software, ¿vale? Entonces esto ha sido todo, esto ha sido el video y nos vemos en un próximo video. Bye bye.